Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cómo es que redondeamos nosotros los números con coma. En este Power vamos a aprender cómo redondear correctamente los números con coma a una cifra decimal, es decir, un número después de la coma. Empecemos. Para responder a la pregunta, ¿cómo redondear a una cifra detrás de la coma? Tenemos que tener en cuenta como dos reglitas. La primera nos dice que si el número que le sigue a la primera cifra detrás de la coma es menor a 5, la cifra decimal no cambia. Y la segunda regla nos dice que el número que le sigue a la primera cifra detrás de la coma es mayor o igual a 5, la cifra decimal aumenta un dígito. Vamos a dejar esto más claro con unos ejemplos. Bien, en el primer ejemplo vamos a poner en acción la primera regla que les mencioné anteriormente. Es decir, la regla que nos decía que si el número que le sigue a la primera cifra detrás de la coma es menor a 5, la cifra decimal no cambia. Por ejemplo, nosotros queremos redondear 2,32. El número que le sigue a la primera cifra detrás de la coma es un 2 y es menor a 5. Por lo tanto, la cifra decimal no va a cambiar, es decir, el 3 va a seguir siendo 3, lo que nos redondearía o nos quedaría redondeado a 2,3. Pongamos esto en otro ejemplo. Nosotros queremos redondear 2,84. El número que le sigue a la primera cifra, ¿sí?, detrás de la coma, es menor a 5, sí, es un 4, ¿sí? La primera cifra detrás de la coma es nuestro 8 y la que le sigue es un 4. ¿Cumple con la regla de que es menor a 5? Sí. Por lo tanto, nuestro 8 va a quedar igual, es decir, nuestra cifra decimal no va a cambiar. Entonces, redondeado, este valor nos quedaría en 2,8. Veamos en el ejemplo 2 la aplicación de la segunda normita que vimos. Esta norma nos decía que si el número que le sigue a la primera cifra detrás de la coma es mayor o igual a 5, la cifra decimal aumenta un dígito. Por ejemplo, nosotros queremos redondear 5,36, ¿sí? Y lo queremos redondear a un número después de la coma. Tenemos que ver cuál es el número primero que le sigue a la coma, en nuestro caso el 3. Y el número que le sigue a este primer número después de la coma, en nuestro caso es este 6. Como este 6 es mayor a 5, nosotros lo que vamos a hacer es que este 3, ¿sí?, que es la cifra que le sigue a la coma, va a aumentar, ¿sí?, un dígito. Es decir, que se va a transformar en un 4, quedando redondeado 5,4. Veamos otro ejemplo. Nosotros queremos redondear 2,89. Como el número, ¿sí?, que le sigue al 8, que es la primera cifra detrás de la coma, es mayor a 5, ¿sí?, porque es un 9, vamos a aumentar, o el 8 va a aumentar un dígito, quedando 2,9 redondeado. Veamos entonces otros ejemplos. Veamos más ejemplos. Veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo nos aparece 152, y un montón de decimales. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos a redondear a un número después de la coma, ¿sí? ¿Cuál es el número inmediato después de la coma? El 3. Bien, vamos a ver qué le pasa a ese 3 teniendo en cuenta las reglas. ¿Cómo hacemos eso? Nos fijamos en el número que le sigue a nuestro 3. Es decir, nos fijamos en el número que le sigue al número que está detrás de la coma. En nuestro caso es un 2. Por lo tanto, aplicaría la primera reglita que vimos, que si el número es menor a 5, la cifra decimal queda igual. O sea que si nosotros tenemos que redondear este número, nos quedaría 152,3. Veamos otro ejemplo. Tenemos 1562 y un montón de números después. Vean la importancia de la coma. Por favor, no confundan la coma con el punto. Si en lugar entre 1 y 5, en vez de un punto, hubiese puesto una coma, sería 1,5, ¿sí? Acá estamos hablando de 1000. Hay mucha diferencia, ¿sí? Lo aclaro por las dudas. Vamos a redondear entonces este valor a una cifra detrás de la coma. ¿Cuál es el primer número que aparece después de la coma? El 8. Bien. Vamos a ver qué le pasa a este 8. ¿Cómo lo vamos a saber? Fijándonos en el número que le sigue. En nuestro caso, el 9. Como el 9 es mayor a 5, ¿qué regla aplicamos? La que nos decía que si el número era mayor a 5, el número o la cifra decimal
aumentaba un dígito. En este caso es 8. Si aumenta un dígito, ¿en qué se va a transformar? 9. Entonces nos quedaría 1562,9. Y listo, ya con esto tenemos las reglas básicas para redondear. Espero que les sirva, nos vemos prontito, muchas gracias por todo. Chao, chao.